Hola amigos. Hoy tengo que contarles algo que conmocionó a todo México. Una historia que nadie quería escuchar, pero que todos necesitamos saber. La triste verdad sobre el padre Pistolas. Si no me conoces, soy tu nombre, y aquí hablamos de las historias que realmente importan. Pero antes de comenzar, si este contenido te parece valioso, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal activando la campanita. ¿Listos? Porque lo que voy a contarles sobre Alfredo Gallegos Lara, el famoso padre Pistolas, va a cambiar todo lo que creían saber sobre esta leyenda mexicana. Prepárense para la verdad. El mundo perdió a uno de sus personajes más controversiales y admirados cuando la vida del padre Pistolas llegó a su fin en circunstancias que sacudieron a México entero. Alfredo Gallegos Lara, conocido mundialmente como el padre Pistolas, no era simplemente un sacerdote común, era un símbolo viviente de resistencia, fe y rebeldía que transformó la vida de miles de personas en Michoacán, Guanajuato y más allá. Su muerte marcó el final de una era, pero también reveló la cruda realidad de un país donde aquellos que luchan por la justicia enfrentan peligros inimaginables. La noticia de su partida dejó un vacío imposible de llenar en las comunidades que él había tocado con su ministerio único y su valentía inquebrantable. Durante más de 4 décadas, este hombre extraordinario desafió las convenciones religiosas, políticas y sociales de su tiempo. Nacido en la humilde localidad de Tarimoro, Guanajuato, el 9 de julio de 1951, Alfredo creció en una familia de 10 hermanos marcada por la pobreza pero rica en valores católicos. Su altura imponente de 1.93 metros y su voz grave lo distinguían desde joven, pero fue su corazón ardiente por la justicia lo que verdaderamente lo convirtió en una leyenda. Desde sus primeros años como sacerdote, mostró una determinación férrea para servir a los más necesitados, sin importar las consecuencias que esto pudiera traer a su vida personal o su carrera eclesiástica. La transformación de Alfredo de un joven seminarista a una figura nacional controvertida no fue casual. Su ordenación sacerdotal en 1977 en Chucándiro, Michoacán, marcó el inicio de un ministerio que desafiaría todos los moldes tradicionales del clero católico. Mientras otros sacerdotes se conformaban con celebrar misas dominicales y administrar sacramentos, Alfredo eligió un camino diferente, llevó la palabra de Dios a las cantinas, organizó bailes rancheros para recaudar fondos, y nunca dudó en criticar abiertamente a políticos corruptos y autoridades eclesiásticas que vivían en el lujo mientras su pueblo sufría. Esta aproximación revolucionaria al sacerdocio le ganó tanto admiradores devotos como enemigos poderosos que eventualmente conspirarían contra él. El apodo Padre Pistolas surgió de su decisión práctica pero simbólica de portar un arma para protegerse en un territorio dominado por cárteles violentos. Esta licencia divina, como la llamaba, no era simplemente una herramienta de autodefensa, representaba su negativa a ser intimidado por las fuerzas del mal que plagaban su región. Su pistola se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia, la corrupción y la violencia que azotaba a las comunidades rurales de México. Mientras otros huían ante las amenazas, Alfredo se mantuvo firme, predicando que la verdadera fe requiere valentía y que proteger a los inocentes es un deber sagrado. Los logros tangibles del padre Pistolas son monumentales y duraderos. A lo largo de su ministerio, lideró la construcción de más de 100 kilómetros de carreteras que conectaron comunidades aisladas con centros urbanos, transformando la vida económica y social de miles de familias. Financió más de 300 cirugías para personas de escasos recursos, pagando de su propio bolsillo y con fondos recaudados en eventos comunitarios. Restauró iglesias en ruinas, construyó escuelas y centros de salud, y creó un museo con 350 piezas históricas que preservaba la memoria cultural de la región. Cada proyecto surgía de su convicción de que la fe sin obras es muerte, y que un verdadero servidor de Dios debe trabajar incansablemente por el bienestar de su pueblo. Su influencia se extendió mucho más allá de las obras físicas. El padre Pistolas se convirtió en la voz de los sin voz, denunciando constantemente la corrupción gubernamental y la violencia de los cárteles. Sus sermones, grabados y viralizados en redes sociales, llegaron a millones de personas que encontraron en sus palabras una esperanza renovada. Combinaba la sabiduría tradicional de la medicina herbolaria con enseñanzas espirituales, ofreciendo remedios naturales mientras predicaba sobre la importancia de mantener la fe en tiempos difíciles. Su capacidad para conectar con la gente común, hablando su idioma y compartiendo sus luchas, lo convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras religiosas. Sin embargo, esta misma popularidad y su negativa a permanecer silencio lo convirtieron en un blanco peligroso. Los cárteles que dominaban Michoacán veían en él una amenaza a su control territorial y social. Las autoridades políticas, constantemente criticadas por su inacción ante la violencia y la corrupción, buscaban maneras de silenciar su voz incómoda. Incluso dentro de la Iglesia Católica, muchos jerarcas consideraban sus métodos demasiado radicales y su independencia una amenaza al orden establecido.
Esta convergencia de enemigos poderosos creó un ambiente de tensión constante que finalmente culminó en la tragedia que todos temían pero nadie pudo prevenir. La muerte del padre Pistolas no fue simplemente la pérdida de un individuo, representó el silenciamiento de una voz que había dado esperanza a los más vulnerables de la sociedad mexicana. Su legado vive en cada carretera que construyó, cada familia que ayudó, cada joven que inspiró a buscar un futuro mejor. Pero también su muerte sirve como un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar las estructuras de poder en un país donde la justicia a menudo es un lujo que pocos pueden permitirse. El padre Pistolas pagó el precio último por su compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. Su partida deja una pregunta fundamental sobre el Estado de México y la seguridad de aquellos que luchan por el cambio social. ¿Cómo puede una sociedad permitir que sus defensores más valientes sean silenciados por la violencia? ¿Qué dice sobre nosotros como nación cuando un hombre que dedicó su vida a servir a los más necesitados termina siendo víctima de las mismas fuerzas que él combatía? El padre Pistolas se ha ido, pero su ejemplo perdura como un llamado a la acción para todos aquellos que creen en la posibilidad de un México mejor. Su historia es tanto una celebración de la valentía humana como una advertencia sobre los costos de la lucha por la justicia en un mundo imperfecto. Alfredo Gallegos Lara nació el 9 de julio de 1951 en Tarimoro, Guanajuato, en el seno de una familia humilde pero profundamente creyente. Como el menor de 10 hermanos, creció en un hogar donde la fe católica y los valores tradicionales eran pilares fundamentales. Sus padres, trabajadores incansables, inculcaron en todos sus hijos la importancia del esfuerzo, la honestidad y la solidaridad con los menos afortunados. La casa familiar, aunque modesta, estaba llena de risas, desafíos y enseñanzas que forjarían el carácter del futuro padre Pistolas. Desde pequeño, Alfredo mostró una personalidad fuerte y un corazón generoso que lo distinguía entre sus hermanos. Su adolescencia estuvo marcada por su impresionante estatura de 1,93 metros, que lo convertía en una figura imposible de ignorar en las canchas de baloncesto improvisadas de su pueblo. Esta altura, combinada con su voz grave y su presencia natural de líder, lo hacía destacar en cualquier grupo. Aprendió oficios prácticos junto a su padre, dominando la albañilería, y con un tío se especializó en electricidad. Estas habilidades técnicas se convertirían más tarde en herramientas invaluables para sus proyectos comunitarios. Los vecinos de Tarimoro ya conocían al joven Alfredo como alguien capaz de reparar cualquier cosa, pero también como una persona en quien se podía confiar para resolver problemas más complejos. A los 14 años, su vida tomó un rumbo definitivo cuando su hermano seminarista regresó a casa contando historias fascinantes sobre la vida dedicada a Dios. Estas narrativas despertaron en Alfredo una vocación que se manifestó con la certeza característica de la juventud. «Quiero ser sacerdote», declaró, sorprendiendo a su familia. Su decisión no fue impulsiva. Había observado las necesidades de su comunidad y sentía un llamado profundo a servir a los más vulnerables. El seminario de Celaya se convirtió en su nuevo hogar, donde su altura y voz grave lo distinguían entre sus compañeros, quienes pronto lo reconocieron como un líder natural con una convicción inquebrantable. Los años de formación seminarista fueron un periodo de crecimiento intelectual y espiritual intenso. Alfredo se sumergió en el estudio de la teología, filosofía y latín, pero nunca perdió la simplicidad y autenticidad que había aprendido en el campo. Entre las clases más serias, se ganó el apodo de gigante gentil por su capacidad de contar chistes y mantener el ánimo alto entre sus compañeros. Su disciplina era férrea, pero su humanidad permanecía intacta. Los profesores veían en él un futuro brillante, reconociendo no solo su inteligencia académica, sino también su carisma natural y su genuino deseo de servir a otros. Las dificultades económicas de su familia hicieron que los años de seminario fueran particularmente desafiantes. Con recursos limitados, Alfredo trabajaba durante las vacaciones cargando ladrillos, arreglando instalaciones eléctricas y organizando partidos de baloncesto para recaudar fondos para sus estudios. Cada obstáculo económico lo fortalecía y reforzaba su determinación de alcanzar la ordenación sacerdotal. Su experiencia directa con el trabajo manual y las luchas económicas le dieron una perspectiva única sobre las realidades que enfrentaban las familias trabajadoras. Esta comprensión profunda de la pobreza y la injusticia social se convertiría en una característica definitoria de su futuro ministerio. El 23 de octubre de 1977, en Chucándiro, Michoacán, se cumplió el sueño de Alfredo cuando fue ordenado sacerdote a los 26 años. La ceremonia fue un momento de profunda emoción, especialmente para su madre, quien lloró al ver a su hijo menor vestido con la sotana sagrada. Durante su primera homilía como sacerdote, Alfredo silenció la iglesia con una predicación apasionada donde prometió luchar incansablemente por los pobres y nunca callar ante la injusticia. Su voz resonó con una convicción que emocionó a los fieles presentes, quienes aplaudieron con entusiasmo, presintiendo que estaban presenciando el nacimiento de un ministerio extraordinario.
Sin embargo, algunos sacerdotes mayores presentes intercambiaron miradas de preocupación, presintiendo que este joven de voz potente y ideas firmes traería cambios significativos y posiblemente problemas para la estructura eclesiástica tradicional. Su homilía inaugural ya mostraba señales de la independencia y la audacia que caracterizarían su carrera sacerdotal. Nadie en esa ceremonia podía imaginar cuánto marcaría Alfredo no solo a la comunidad local, sino a todo México. Su ordenación no fue simplemente el final de una formación académica, fue el comienzo de una revolución silenciosa que transformaría la manera en que muchos entendían el papel del clero en la sociedad. La llegada del recién ordenado Padre Alfredo a la iglesia de la Huananchita en Chucándiro marcó el inicio de una era nueva tanto para él como para la comunidad. La parroquia, pequeña y rodeada de montañas, servía a una población de campesinos que enfrentaban dificultades económicas y sociales considerables. Alfredo no tardó en conquistar a los fieles con su estilo único y su aproximación revolucionaria al ministerio. Sus sermones se distinguían por ser charlas directas entre amigos, llenas de humor e historias cotidianas que resonaban profundamente con la experiencia de sus oyentes. Si Dios entiende cómo hablamos, ¿para qué complicar?, decía, provocando risas en una iglesia que se llenaba cada domingo. Su ministerio temprano estableció los patrones que lo caracterizarían durante toda su carrera: cercanía con la gente, trabajo práctico para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y una valentía inquebrantable para denunciar las injusticias. En lugar de limitarse a discursos teológicos abstractos, Alfredo usaba ejemplos concretos del campo: una mala cosecha, un vecino problemático o un burro terco. Esta metodología permitía que la gente se identificara completamente con sus enseñanzas y regresara cada domingo, llenando los bancos de la iglesia. Su capacidad para traducir conceptos espirituales complejos en un lenguaje accesible y relevante se convirtió en una de sus características más admiradas y efectivas. En 1995, el padre Alfredo enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida cuando los médicos le diagnosticaron cáncer de estómago. Esta noticia habría destruido a muchos, pero Alfredo la recibió con la misma terquedad que había mostrado al desafiar políticos corruptos y autoridades eclesiásticas. Rechazó categóricamente los tratamientos convencionales de quimioterapia y radiación, declarando con firmeza: «Si Dios me dio esta cruz, Él me dará la fuerza para llevarla». Su decisión escandalizó a la comunidad médica y preocupó profundamente a los habitantes de Chucándiro, pero Alfredo mantuvo su posición con una convicción inquebrantable. En lugar de hospitales, buscó en la oración, la meditación y su fe las herramientas para combatir la enfermedad. Su enfoque alternativo incluía cambios radicales en su estilo de vida y alimentación. Pasaba largas horas rezando la Huananchita, ya sea solo o acompañado por fieles que querían apoyarlo en su lucha. Modificó completamente su dieta, consumiendo principalmente frutas y granos, y estableció una rutina de caminatas por las montañas, convencido de que el aire puro limpiaba tanto el cuerpo como el alma. Este régimen, combinado con su fe inquebrantable, produjo resultados que sorprendieron a los médicos. Los exámenes posteriores mostraron que el tumor se había reducido significativamente. Mientras algunos hablaban de un milagro y otros de simple suerte, Alfredo simplemente sonreía y afirmaba: «La mente y el espíritu son más fuertes que cualquier enfermedad». En 2008, el cáncer regresó, esta vez atacando su hígado. Una vez más, Alfredo rechazó los tratamientos médicos convencionales, manteniendo su filosofía de que la fe y la fortaleza espiritual eran sus mejores medicinas. Continuó con sus actividades normales, celebrando misas, visitando enfermos y liderando proyectos comunitarios como si nada pudiera detenerlo. Su actitud atraía seguidores que veían en él un ejemplo extraordinario de valentía y determinación. Los médicos, frustrados por su decisión, lo llamaban irresponsable y le advertían que estaba arriesgando su vida innecesariamente. Alfredo respondía con tranquilidad: «Mi vida está en las manos de Dios, no en sus máquinas». Nuevamente, el tumor disminuyó sin explicación médica aparente. La tercera batalla contra el cáncer llegó en 2016, cuando fue diagnosticado con cáncer de pulmón. A los 65 años, Alfredo parecía físicamente más frágil, pero su determinación no había disminuido en absoluto. Intensificó sus oraciones y comenzó a escribir reflexiones profundas sobre la vida y la muerte, compartiéndolas con los fieles durante sus sermones. «La enfermedad no es el fin, es un camino», les decía, transmitiendo una serenidad que contrastaba dramáticamente con la gravedad de su situación. Como en las ocasiones anteriores, el tumor se redujo, dejando a los médicos sin palabras y reforzando la creencia de muchos de que estaban presenciando algo extraordinario. Sus recuperaciones inexplicables comenzaron a atraer la atención de periodistas y medios de comunicación a Chucándiro. Estas victorias sobre el cáncer no solo fortalecieron su fe personal, sino que también consolidaron su reputación como una figura casi milagrosa. Sin embargo, también generaron controversias significativas.
La comunidad médica lo acusaba de ser un mal ejemplo para otros pacientes con cáncer, temiendo que su caso pudiera desalentar a personas enfermas a buscar tratamiento médico apropiado. Dentro de la Iglesia Católica, algunos cuestionaban sus decisiones, argumentando que rechazar la medicina moderna era una forma de tentar a Dios. Alfredo no se inmutaba ante estas críticas. En sus sermones hablaba abiertamente de sus luchas para inspirar a otros. Si puedo enfrentar el cáncer con fe, ustedes pueden enfrentar cualquier cosa. Su experiencia con el cáncer también influyó en su desarrollo como curandero tradicional. Desde joven había aprendido los secretos de las plantas medicinales de los ancianos de la comunidad, pero su lucha personal contra la enfermedad profundizó su comprensión de la medicina herbolaria. Conocía cada hierba como si fuera un libro: árnica para los dolores, epazote para problemas estomacales, ruda contra el mal de ojo, sauco para las fiebres. En su casa montó un consultorio improvisado con estantes llenos de frascos de tés y ungüentos, donde atendía gratuitamente a personas con problemas de salud menores. La salud es un derecho, no un negocio, declaraba, ofreciendo esperanza a aquellos que no podían permitirse atención médica convencional. Su método combinaba ciencia popular con fe profunda. Mientras preparaba un té medicinal, oraba junto al paciente, pidiendo la intervención divina para potenciar los efectos curativos de las plantas. Los resultados, según muchos testimonios, eran sorprendentes. Personas con diabetes reportaban mejorías, individuos con dolores crónicos encontraban alivio, y familias enteras comenzaron a depender de sus remedios naturales. Alfredo atribuía todo el mérito a Dios y a la sabiduría ancestral de las plantas, nunca alardeando sobre sus capacidades. Solo soy el mensajero, decía humildemente, señalando hacia el cielo cada vez que alguien le agradecía por una curación. Su fama como curandero se extendió rápidamente más allá de Chucándiro. Personas de ciudades vecinas llegaban con frascos vacíos para llevarse sus remedios, y las consultas se convirtieron en parte de la rutina diaria del pueblo. Sin embargo, no todos aplaudían sus prácticas. Médicos locales lo acusaban de charlatanería, argumentando que sus métodos no tenían base científica y que potencialmente ponían vidas en riesgo. Un sacerdote no es doctor, se quejaban en periódicos locales. Alfredo respondía con serenidad: no reemplazo a los médicos. Ayudo a quienes no tienen a dónde ir. Su posición era clara: su misión era cuidar tanto el cuerpo como el alma de su pueblo, sin importar las críticas de aquellos que no entendían su enfoque integral del ministerio. La convergencia de su victoria personal contra el cáncer y su trabajo como curandero tradicional creó una reputación única que lo distinguía de cualquier otro sacerdote en México. Mientras continuaba sus actividades pastorales normales, también se había convertido en un símbolo de resistencia contra la enfermedad y la desesperanza. Su ejemplo inspiraba a miles de personas a mantener la fe en circunstancias difíciles, pero también generaba tensiones con autoridades médicas y eclesiásticas que veían sus métodos como problemáticos. El padre Alfredo había demostrado que la fe, combinada con determinación y conocimiento tradicional, podía lograr lo que la medicina moderna consideraba imposible, estableciendo un precedente que influiría en toda su carrera posterior. La década de 2000 marcó el momento en que Michoacán se convirtió en un campo de batalla dominado por 6 cárteles del crimen organizado que luchaban ferozmente por el control territorial. En este contexto de violencia extrema, el padre Alfredo tomó una decisión que definiría el resto de su vida y le daría su apodo más famoso: el Padre Pistolas. Cansado de ver cómo las familias de su comunidad eran destruidas, los jóvenes reclutados por la fuerza, y las aldeas secuestradas por el terror, decidió que no podía permanecer de brazos cruzados. Su respuesta fue radical: abandonó la sotana tradicional y adoptó el atuendo de un hombre del campo, con jeans, botas de cuero y camisas a cuadros, pero lo que más sorprendía era la pistola que portaba en su cintura, a la que llamaba su licencia divina. Esta transformación física simbolizaba una evolución más profunda en su ministerio. No tengo miedo, pero no soy estúpido, declaraba mientras caminaba por las calles de tierra de Chucándiro, consciente de que los sacerdotes se habían convertido en blancos fáciles para los cárteles que no toleraban ninguna forma de oposición. Su pistola no era solo una herramienta de autodefensa, representaba su negativa a ser intimidado por las fuerzas del mal. Sus sermones siguieron atacando la corrupción gubernamental, pero ahora también denunciaban directamente a los criminales que aterrorizaban a Michoacán. En noviembre de 2021, fue más lejos que nunca cuando, en una misa abarrotada, exclamó: si el gobierno no nos protege, tomen las armas. Defiendan a sus familias. Las palabras del padre Pistolas encendieron una mecha que reverberó por todo México. Las autoridades lo acusaron de incitar a la violencia, mientras que la jerarquía eclesiástica, ya molesta con su rebeldía, exigió explicaciones inmediatas. Un sacerdote no puede promover las armas, declaraba una carta oficial de la diócesis. Alfredo no retrocedió ni un centímetro,
argumentando que la Biblia hablaba claramente sobre la importancia de proteger a los inocentes y que en tiempos de guerra, la autodefensa era no solo un derecho sino un deber moral. «Quiero ver a uno de esos trajeados vivir aquí con narcos en la puerta», respondía desafiante, señalando hacia las montañas donde se escondían los cárteles que aterrorizaban a su pueblo. Su popularidad se disparó exponencialmente con la llegada de las redes sociales. Un video grabado en 2021 en una cantina de Chucándiro, donde predicaba con una cerveza en la mesa diciendo «Dios no juzga el vaso, juzga el corazón», superó 1 millón de visualizaciones y convirtió al padre Pistolas en un fenómeno viral. Sus publicaciones en Facebook e Instagram, donde compartía recetas de tés medicinales y consejos de vida, llegaban a millones de personas que encontraban en sus palabras sencillas una sabiduría profunda. «Tomen té de sauco y recen un rosario, eso cura hasta el alma cansada», decía guiñando la cámara, conectando con una audiencia que trascendía las fronteras religiosas tradicionales. El impacto cultural del padre Pistolas fue extraordinario. Se convirtió en un símbolo de resistencia que inspiró corridos rancheros, memes virales y hasta esculturas en plazas públicas. Frases como «Si Dios está conmigo, ¿quién está en contra?», se imprimieron en camisetas y calcomanías, mientras que músicos locales componían baladas en su honor. Una banda de Uruapan lanzó la balada del Pistolas, que sonaba en fiestas y cabalgatas por todo el país. Alfredo reía con los memes y compartía algunos, diciendo, «Si hace sonreír al pueblo, es de Dios». Su capacidad para conectar con la cultura popular mexicana lo convirtió en un icono que trascendía las divisiones sociales y generacionales. Sin embargo, esta misma popularidad que lo elevó también lo convirtió en un blanco más peligroso. Las amenazas se multiplicaron, mensajes anónimos con tonos de ultimátum llegaban regularmente, carros extraños rondaban su casa, y los rumores indicaban que los cárteles, hartos de su influencia, lo tenían en la mira. La presión política también se intensificó después de que criticara públicamente al gobernador de Guanajuato y al presidente López Obrador. Las investigaciones sobre los fondos de sus proyectos comunitarios se intensificaron, aunque los vecinos defendían apasionadamente que todo vino de nuestro bolsillo y corazón. La convergencia de enemigos poderosos creó un ambiente de tensión constante que finalmente culminó en la tragedia que todos temían. El legado del padre Pistolas es monumental y multifacético. Durante sus 35 años de ministerio, transformó físicamente las comunidades donde sirvió, construyó más de 100 kilómetros de carreteras que conectaron aldeas aisladas, financió 300 cirugías para personas de escasos recursos y restauró innumerables templos e infraestructuras comunitarias. La iglesia San Nicolás Tolentino, restaurada bajo su liderazgo, se convirtió en un santuario lleno de placas de agradecimiento y ofrendas de fieles que celebraban las bendiciones recibidas. Su museo con 350 piezas históricas preservó la memoria cultural de la región, mientras que sus ferias comunitarias generaron ingresos y fortalecieron los lazos sociales entre comunidades vecinas. Pero su legado trasciende lo material. El padre Pistolas demostró que la fe auténtica requiere valentía, que la justicia social es inseparable de la misión espiritual, y que un verdadero servidor de Dios debe estar dispuesto a enfrentar cualquier peligro para defender a los vulnerables. Su vida fue un testimonio viviente de que es posible mantener la esperanza y la dignidad incluso en las circunstancias más difíciles. Aunque su voz fue silenciada, su ejemplo perdura como una inspiración para futuras generaciones de líderes que se atreven a desafiar la injusticia. El padre Pistola se convirtió en una leyenda no solo por lo que construyó, sino por la manera en que vivió, con autenticidad, valentía y un amor inquebrantable por su pueblo. Durante los años 2020 a 2024, el padre Pistolas enfrentó una serie de controversias que dividieron profundamente la opinión pública mexicana. Su lengua afilada, que había sido su herramienta más poderosa para denunciar injusticias, también se convirtió en una fuente constante de polémicas que alejaron a algunos de sus seguidores más fieles. El 25 de noviembre de 2021, durante un sermón que se viralizó rápidamente en redes sociales, le dijo a las mujeres de su congregación, «Hagan tortillas y no hagan tonterías». Esta frase, pronunciada en su tono característico de broma, fue interpretada por muchos como una expresión machista que contradecía los valores progresistas de la época. Los activistas feministas lo criticaron duramente, llamándolo retrógrado y anticuado, mientras que sus defensores argumentaban que era simplemente su manera sincera y tradicional de hablar. La controversia reveló una faceta más compleja del padre Pistolas, su apego inquebrantable a valores conservadores que chocaban con las corrientes sociales modernas. Se oponía firmemente al aborto, predicando desde el púlpito que la vida comenzaba en la concepción y que las leyes pro aborto constituían ataques directos al pueblo de Dios. Sus sermones sobre este tema generaban aplausos entusiastas de grupos religiosos conservadores, pero simultáneamente alejaban a sectores progresistas que habían admirado su trabajo social.
Esta posición creaba una contradicción aparente con otras actitudes suyas, como su pasión casi obsesiva por proteger a las ranas y sapos en Chucándiro, donde pedía constantemente a los vecinos que no los mataran, llamándolos criaturas sagradas de Dios. La tensión entre el padre Pistolas y las autoridades eclesiásticas alcanzó un punto crítico en octubre de 2022, cuando hizo una amenaza pública que resonó por todo México. Frustrado por la falta de apoyo de la jerarquía católica a las comunidades más pobres, anunció que iría personalmente a la Catedral de Morelia para exigir justicia de manera directa. Si no me escuchan con palabras, verán a un sacerdote verdaderamente enojado, exclamó con una voz que resonaba con autoridad divina. Esta declaración alarmó profundamente al arzobispo de Morelia, quien inmediatamente reforzó la seguridad de la catedral, temiendo que Alfredo, con su pistola y sus seguidores leales, pudiera causar un alboroto que pusiera en peligro la paz diocesana. La prensa nacional cubrió intensivamente el caso, y las redes sociales se llenaron de memes y debates acalorados sobre si el padre Pistolas era un héroe del pueblo o simplemente un alborotador peligroso. Las autoridades eclesiásticas estaban al límite de su paciencia con sus acciones independientes. El arzobispo de Morelia le pidió formalmente que moderara sus palabras y su comportamiento, pero Alfredo respondió con la terquedad que lo caracterizaba: mi misión es decir la verdad, no agradar a obispos que viven en palacios mientras el pueblo sufre hambre. Sus comentarios cada vez más provocadores comenzaron a costarle apoyo. Algunos fieles que antes eran leales se alejaron, heridos por la dureza de sus palabras, mientras que otros lo admiraban aún más, viéndolo como un rebelde auténtico contra un sistema corrupto. En septiembre de 2022, las tensiones culminaron cuando la Iglesia Católica, finalmente harta de sus controversias constantes, decidió suspenderlo oficialmente por desobediencia. Sus sermones en cantinas, sus críticas abiertas a obispos, y especialmente su amenaza de confrontar directamente a la Catedral de Morelia fueron consideradas demasiado provocativas para tolerar. La diócesis de Morelia le prohibió formalmente celebrar misas o realizar cualquier tipo de sacramento, un castigo que para un sacerdote dedicado como Alfredo equivalía a perder el suelo bajo sus pies. En Chucándiro, los fieles reaccionaron con protestas masivas, llenando la plaza principal con pancartas que decían «devuelvan a nuestro sacerdote» y organizando vigilias de oración que duraron semanas. La suspensión, sin embargo, no logró silenciar al padre Pistolas. Utilizó las redes sociales como su nueva plataforma, publicando videos diarios con consejos espirituales y recetas de tés medicinales que llegaban a miles de seguidores en todo México. Sus publicaciones en Facebook e Instagram se convirtieron en un fenómeno viral, con comentarios de apoyo que superaban cualquier crítica negativa. Trabajaba incansablemente en privado, escribiendo cartas al arzobispo y buscando aliados dentro de la jerarquía eclesiástica que pudieran interceder por él. Su fe inquebrantable le permitía mantener la esperanza de que Dios encontraría una manera de resolver la situación, mientras continuaba sirviendo a su pueblo de maneras alternativas pero igualmente efectivas. 6 meses después de la suspensión, en marzo de 2023, llegó el cambio que todos esperaban. El arzobispo de Guanajuato, conmovido por las peticiones populares masivas y reconociendo el genuino trabajo social del padre Pistolas, decidió levantar la suspensión oficialmente. Alfredo fue reincorporado al ministerio activo, autorizado nuevamente para celebrar misas y administrar sacramentos. La noticia se extendió como pólvora por las redes sociales, y Chucándiro estalló en una celebración que duró días enteros. La primera misa tras su reincorporación se celebró en Jaral de Berrio, donde miles de personas se reunieron para presenciar el regreso triunfal de su pastor más querido. La celebración del regreso fue épica en su magnitud y significado. La plaza se llenó completamente con motociclistas de Uruapan, vaqueros montados a caballo, y familias enteras que habían viajado desde comunidades lejanas para presenciar este momento histórico. Alfredo subió al altar con su voz grave resonando más fuerte que nunca. «El diablo lo intentó, pero Dios venció», declaró, provocando aplausos atronadores y lágrimas de emoción en muchos rostros. La multitud respondía con vivas y cánticos que se escucharon por millas a la redonda. Bailes rancheros espontáneos, fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno, y una fiesta que se extendió hasta el amanecer marcaron una noche que quedó grabada en la memoria colectiva de la región. El padre Pistolas había regresado más fuerte que nunca, pero también más consciente de los peligros que lo rodeaban. Retomó sus actividades ministeriales con renovado ímpetu, celebrando misas multitudinarias, atendiendo enfermos con sus remedios herbales, y liderando proyectos comunitarios como la construcción de la carretera a Morelia. Sin embargo, su personalidad no había cambiado. Su lengua afilada pronto lo metió en nuevas controversias cuando criticó públicamente al gobernador de Guanajuato, acusándolo de ignorar la violencia descontrolada en el estado. Mientras él posa para fotos publicitarias, «Nuestro pueblo muere en las calles», exclamó durante un sermón que fue grabado y ampliamente compartido en línea. Estas palabras, aunque recibieron apoyo popular masivo,
enfurecieron a las autoridades políticas y crearon nuevos enemigos poderosos que comenzaron a ver al padre Pistolas como una amenaza que debía ser controlada. En 2025, el padre Pistolas vivía bajo un cielo perpetuamente nublado por amenazas y tensiones que parecían converger desde todos los frentes posibles. Las amenazas de los cárteles, particularmente del Jalisco Nueva Generación que dominaba vastas extensiones de Michoacán, se habían vuelto más frecuentes y específicas. Mensajes anónimos con tonos de ultimátum llegaban regularmente a su casa, mientras que carros sospechosos con vidrios polarizados rondaban las calles de Chucándiro durante las noches. Su voz, que había denunciado incansablemente tanto a criminales como a políticos corruptos, lo había convertido en un blanco de múltiples enemigos poderosos. La presión política también se intensificaba después de sus críticas públicas al gobernador de Guanajuato y al presidente López Obrador, cuando las investigaciones sobre los fondos de sus proyectos comunitarios se volvieron más agresivas e intrusivas. A los 73 años, Alfredo sentía el peso acumulado de décadas de lucha constante, pero su determinación permanecía inquebrantable. Si mi cruz es pesada, Dios me da la fuerza para llevarla, decía con una mirada que combinaba cansancio y resolución férrea. Su rutina diaria continuaba siendo intensa, celebraba misas matutinas, atendía consultas médicas con sus remedios Herbels, supervisaba proyectos de construcción y mantenía correspondencia con seguidores de todo México a través de las redes sociales. Cada actividad pública era un acto de desafío contra aquellos que querían silenciarlo, pero también una demostración de que su fe y su compromiso con el pueblo eran más fuertes que cualquier intimidación. Sus seguidores más cercanos notaban, sin embargo, que algo había cambiado en su mirada, una profundidad nueva, como si presintiera que el tiempo disponible para completar su misión se estaba agotando. El legado del padre Pistolas ya estaba firmemente consolidado cuando llegó el año 2025. Durante sus 35 años de ministerio extraordinario, había transformado físicamente las comunidades donde sirvió de maneras que parecían imposibles para un solo hombre. Más de 100 kilómetros de carreteras construidas conectaban aldeas previamente aisladas con centros urbanos, cambiando para siempre la vida económica y social de las familias rurales. Las 300 cirugías que había financiado para personas de escasos recursos representaban 300 vidas salvadas o mejoradas significativamente. Sus proyectos de restauración de iglesias, construcción de escuelas y centros de salud, y la creación de museos comunitarios habían tocado directamente las vidas de más de 120,000 personas. Cada piedra colocada, cada peso gastado, cada hora invertida era testimonio de una dedicación que trascendía lo ordinario y entraba en el reino de lo heroico. La iglesia San Nicolás Tolentino, restaurada bajo su liderazgo personal, se había convertido en un verdadero santuario que brillaba como un faro de esperanza en las montañas de Michoacán. Las paredes estaban cubiertas de placas de agradecimiento de fieles que celebraban curaciones milagrosas, consejos salvadores y la valentía inspiradora de su pastor. Cada placa contaba una historia personal, por salvar a mi familia, por el sacerdote que no calla, por devolverme la esperanza. Alfredo, con su humildad característica, insistía en que las ofrendas y reconocimientos eran para Dios, pero su nombre estaba grabado indeleblemente en los corazones de aquellos que había servido. El templo restaurado no era solo un edificio religioso, era un monumento viviente a la dedicación y el sacrificio de un hombre que había dado todo por su pueblo. En las redes sociales, sus videos continuaban inspirando a millones de personas más allá de las fronteras mexicanas. Sus sermones grabados en cantinas, sus consejos sobre tés medicinales, y sus reflexiones sobre la fe y la vida cotidiana alcanzaban audiencias internacionales que encontraban en sus palabras sencillas una sabiduría profunda y auténtica. Los corridos rancheros compuestos en su honor, como la balada del Pistolas, se habían convertido en himnos populares que sonaban en fiestas familiares y celebraciones comunitarias por todo México. Los memes con sus frases más memorables, especialmente "Si Dios está conmigo, ¿quién está en contra?", se imprimían en camisetas, calcomanías y murales urbanos, convirtiendo al padre Pistolas en un símbolo cultural que trascendía las divisiones religiosas y generacionales. Su impacto como símbolo de resistencia contra la injusticia había creado un fenómeno sociológico único en la historia moderna de México. Motociclistas de Uruapan, vaqueros de Guanajuato, familias urbanas de clase media y comunidades indígenas rurales encontraban en el padre Pistolas una figura unificadora que representaba sus aspiraciones más profundas de dignidad y justicia. Las cabalgatas anuales que celebraban su cumpleaños se habían convertido en eventos masivos que atraían a miles de participantes, creando una tradición popular que fortalecía los lazos comunitarios. Esculturas suyas, con sus características botas de cuero y sombrero, adornaban plazas públicas en docenas de pueblos, inmortalizándolo como un héroe popular mientras aún vivía. Sin embargo, esta misma popularidad y simbolismo lo habían convertido en una amenaza inaceptable para múltiples grupos de poder.
Los cárteles que controlaban el territorio veían en su influencia una competencia directa por el corazón y las mentes de las comunidades locales. Los políticos corruptos que él había denunciado públicamente durante años buscaban maneras de silenciar su voz incómoda. Incluso dentro de la Iglesia Católica, algunos sectores consideraban que su independencia y popularidad representaban un desafío al orden jerárquico establecido. Esta convergencia de enemigos poderosos creó un ambiente de peligro constante que todos sentían pero nadie podía controlar completamente. En abril de 2024, el padre Pistolas lideró su última gran peregrinación en Tarimoro, Guanajuato, su tierra natal. La marcha fue mucho más que un evento religioso, se convirtió en una manifestación masiva de identidad cultural y resistencia social. Con banderas mexicanas ondeando al viento, cánticos rancheros resonando las montañas, y oraciones colectivas que se escuchaban por millas, el pueblo celebraba no solo la fe sino también a Alfredo como símbolo de esperanza. A los 72 años, caminaba al frente de la multitud con su camisa a cuadros característica y su voz grave que gritaba: «Esta es nuestra historia, nuestro orgullo». La multitud respondía con vivas entusiastas que se mezclaban con el sonido de los caballos y las motocicletas que acompañaban la procesión. La peregrinación tenía un aire diferente, más reflexivo y solemne que las celebraciones anteriores. Alfredo parecía más contemplativo, abrazando a los fieles con una intensidad nueva, escuchando sus historias con atención renovada y orando con una profundidad que conmovía a quienes lo observaban. La lucha no termina, pero uno se cansa, confió a un amigo cercano durante la marcha. Sus palabras revelaban una humanidad vulnerable que contrastaba con la imagen pública del guerrero inquebrantable. Mientras la peregrinación llegaba a su fin, con el sol poniéndose detrás de las montañas, Alfredo miró a la multitud que lo seguía y sonrió con una mezcla de gratitud y melancolía, como si supiera que estaba contemplando su rebaño por última vez. Y esa es la triste verdad sobre el padre Pistolas que muchos no querían que supieras. Una historia que nos demuestra que los verdaderos héroes a veces pagan el precio más alto por defender lo que es justo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Conocías estos detalles? Déjame tu comentario aquí abajo, leo todos y siempre respondo. Si este video te impactó tanto como a mí, dale like para que más personas puedan conocer la verdad. Y si quieres más historias así, no olvides suscribirte. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por cada comentario y cada like que dejan.